Mis felicitaciones al trabajo que realiza Jesús Buendía. La verdad es un trabajo muy interesante y también muy completo. Eh, Muchísimas gracias. Pues ya llega el tiempo de ustedes para que nos compartan sus preguntas y comentarios o opiniones alrededor de la presentación de Jesús. Bueno, entonces tenemos como primera pregunta, ¿qué ventajas y desventajas podrías identificar en una composición basada en el timbre para un formato mixto respecto a un acústico? Pues, bueno, creo que es una pregunta un poco como complicada realmente. Pues digamos que la respuesta, digamos, más un poco inmediata es que es como cualquier otro instrumento, ¿sí? A la larga. Entonces siempre va a tener como sus posibilidades, los medios electrónicos siempre van a tener sus posibilidades y sus desventajas, como lo mismo que sucede con los otros tres instrumentos en la pieza, tiene como ciertas limitaciones. Claro que pues en el caso de los medios electroacústicos siempre es muy diferente, mm, porque a la larga podríamos decir que sus posibilidades sonoras son prácticamente infinitas, pero al mismo tiempo las probabilidades comunicativas, siento yo, son, no son las mismas que con los instrumentos acústicos. Mi experiencia con música de cámara, que aparte, digamos, de esta pieza, pues, como decía en la reseña, tengo un dúo con un formato mixto, es que a veces la comunicación es un poco más forzada. Es mucho más difícil como establecer esa comunicación entre los intérpretes acústicos y los intérpretes de medios electrónicos. No porque o sea, a la larga tiene los mismos procesos, tiene los mismos sistemas de comunicación, pero la interfaz es muy diferente a cómo se ha desarrollado. Alguna vez le escuchaba a Fernando Rincón una respuesta a una pregunta bastante similar y él decía que a la larga la electrónica es un instrumento muy reciente y es un instrumento que se está consolidando, se está desarrollando como electrónicos. Yo sé que ya tiene muchísimos años, casi podríamos decir que un siglo, pero pues el violín tiene muchos más siglos de antigüedad. Entonces, a la larga es lo mismo que pasó, lo que fue pasando con los instrumentos de bronce o con los instrumentos de percusión, es que se van desarrollando y todos esos procesos de comunicación pues se van a ir estableciendo y nosotros estamos, digamos, en ese proceso. Entonces, creo que esa sería la respuesta a la pregunta. Listo, bueno, continuamos con la siguiente. De acuerdo con, con la perspectiva del campo focal, ¿de qué manera se pueden explorar estos elementos en el espacio de formación auditiva? Bien, esta pregunta me parece también súper chévere. La verdad, a la larga, la idea del campo focal, que fue pues todo el aparato teórico y práctico que se desarrolló durante la elaboración del trabajo de grado, eh, cuando discutíamos sobre eso con Juan Camilo, nos dimos cuenta que que el campo focal define lo que escuchamos a la larga, es qué estamos escuchando y cómo decidimos escucharlo. Entonces creo que está completa y absolutamente vinculado al espacio de formación auditiva. Este espacio se ha centrado sobre todo, no solamente, en cómo entendemos, cómo analizamos el, digamos, el parámetro tónico y el parámetro duracional. Esos han sido como los dos, y bueno, sí, lo armónico vinculado directamente con lo tónico. Esos han sido como los dos centros, o al menos desde mi experiencia. Toda esta cuestión del campo focal nos invita a preguntarnos cómo escuchamos el sonido completo, cómo entendemos el sonido y cómo entendemos los sonidos en un discurso musical y en los procesos musicales. Creo que en ese sentido, esa sería una pregunta muy interesante a hacerse en el área de formación auditiva. Es cómo escuchamos, cómo problematizar la escucha en sí. Eh, y pues el campo focal se presta como una herramienta que nos permite
directamente hacernos esta pregunta y llegar a unas respuestas que no son absolutas, no van a abarcar nunca, siento yo, la totalidad del sonido, pero sí nos va a hacer preguntarnos cosas mucho más puntuales que de pronto sistemáticamente hemos dejado de lado dentro de nuestra tradición. Creo que es algo muy normal. Eh, Creo que sí, creo que esa sería también la respuesta a la pregunta. Bueno, muchísimas gracias Jesús por tu intervención, por tu trabajo. Pues ya estamos ya hacia la parte final de, de nuestro evento, finalizando nuevamente agradeciéndote por este trabajo que has venido realizando. Muchísimas gracias y pues vamos a seguir con la franja de preguntas que tengan alrededor de las ponencias que hemos tenido el día de hoy.